Muy buenas tardes, muchas gracias a la junta directiva que tuvo la confianza de entregarme esta charla que fue muy retadora porque son unos temas que no manejamos en el día a día o por lo menos empezamos apenas a manejarlos actualmente y bueno, nos ha traído nuevas experiencias, nuevas oportunidades para, en este caso, brindárselas a ustedes y tener futuros prometedores en las enfermedades huérfanas. Esta charla ha sido patrocinada por Sanofi, pero no ha sido supeditada a la realización de ella. No tengo ningún otro conflicto. Entonces, hablando de las enfermedades huérfanas, sabemos que hay más de 10.000 enfermedades raras que afectan alrededor del 8% de la población. Si bien en Colombia solamente hablamos de 2.300, si no estoy mal, aprobadas por el Ministerio de Salud, cuando sumamos la cantidad de población en el mundo que está afectada por las enfermedades raras o huérfanas, hablamos alrededor de 200 a 400 millones de personas. Esto ya hace una implicación muy importante. Lastimosamente, solo el 5% de ellas pueden ser susceptibles a tratamiento. Y la definición que tiene el Ministerio de Salud es aquella enfermedad crónicamente debilitante que es grave, que amenaza la vida, con una prevalencia de menor de 1 por cada 5.000 personas. En la Unión Europea hablan de menos de una en 2.000 personas y en Estados Unidos menos de una en 200.000 perdón, menos de 200.000 personas afectadas en el país. Entonces, para poder identificar a esos pacientes nos encontramos frente a las dificultades en el aprendizaje de estas patologías en las carreras de medicina. No nos hablan de ellas. Yo realmente empecé a conocer de la enfermedad de Fabry fue después de ser nefróloga. Eso no lo tuve y cuando nos hablaban en las charlas, ya posteriormente a mi graduación decían, pues esto es obvio, esto se los explicaron ustedes en cuarto o quinto semestre en genética y realmente no, yo no lo tuve dentro de como de los conocimientos que adquirí en pregrado, ni siquiera en el posgrado, y es más para esos estudios hacia la especialidad, pues para llegar a la especialidad para el examen. Pues realmente estas enfermedades las pasaba uno más rápido, realmente me las preguntaron en los exámenes de admisión. Entonces, es muy difícil poder llegar a la atención primaria, inclusive a la atención secundaria, y es ahí donde tenemos que hacer el impacto grande porque las enfermedades y sobre todo la enfermedad de Fabry tiene unos síntomas como nos lo explicó muy claramente el doctor Vaquero que me abonó el terreno para esto. Son unos síntomas que pueden pasar desapercibidos, que puede ser un niño que consulta frecuentemente al pediatra y ser despreciado esos síntomas, pero precisamente para eso llega la inteligencia artificial, para ir sumando muchos síntomas que pueden ayudarnos a llegar a un mejor diagnóstico. Entonces, esas clínicas que pueden ser inespecíficas cuando un síndrome puede estar asociado a varios genes o dos síndromes diferentes pueden deberse a un mismo gen, ahí es que nos vemos en dificultades. Entonces, vemos que los pacientes con enfermedades huérfanas pueden tener un retraso de hasta 30 años desde el inicio de los síntomas hasta que por fin logran tener un diagnóstico oportuno. Y muchos de ellos se hacen diagnósticos erróneos con tratamientos erróneos, exponiéndolos a riesgos innecesarios de medicamentos, de exámenes de laboratorio, de exámenes diagnósticos, pacientes que tienen en su historial más de 8 y 10 factores reumatoideos seguidos, pacientes que son clasificados erróneamente, por ejemplo, como una esclerosis múltiple. Y eso lo único que hace es permitir que avance la enfermedad, que tenga más riesgos de empeorar su salud y unos desenlaces fatales, que es lo que queremos evitar, disminuyendo su bienestar de él y su familia, porque como bien lo dijo el doctor Vaquero, una vez se encuentra un paciente, es una familia entera afectada, además de los cuidadores.
Entonces, ¿qué nos puede aportar la inteligencia artificial en esta rama? Puede ayudarnos a hacer un diagnóstico más temprano y preciso, prediciendo la progresión de la enfermedad, identificando estrategias de tratamiento más adecuadas según el paciente. Vamos a ver al final lo de la medicina de precisión. Tenemos pacientes que viven en zonas rurales, que les cuesta mucho trabajo y dinero desplazarse hacia cabeceras municipales para recibir un tratamiento, mantener adherencias a los tratamientos, porque también eso es difícil, las condiciones de salud que tenemos, y nos puede ayudar a hacer diagnósticos diferenciales entre otras enfermedades huérfanas que pueden superponerse, por ejemplo, la enfermedad de Fabry y la amiloidosis en los casos cardíacos, o inclusive con entidades fisiológicas como el envejecimiento en los pacientes más mayores que padecen la enfermedad. Y como vemos en los registros de PubMed, las búsquedas y las publicaciones de inteligencia artificial en enfermedades huérfanas han aumentado exponencialmente en los últimos 5 años. Entonces, ahora venimos a lo que más nos complica, que es la inteligencia artificial. Entonces, es esa que intenta simular la inteligencia humana a través de de los computadores, y combinan algoritmos para intentar replicar esa inteligencia humana. Tienes varios subconjuntos, por ejemplo, el Machine Learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial donde esos humanos entrenan a la máquina para que aprendan a través de los datos y puedan hacer predicciones, o el Deep Learning, que ya es una evolución más allá del Machine Learning, que hace que los algoritmos estructurados en redes neuronales muy similares a las redes, se basan como en las redes del sistema nervioso de los humanos, puedan ser capaces de aprender por sí mismas y sacar sus propias conclusiones. Esos aprendizajes tienen unos aprendizajes supervisados por un ser humano que puede ir cargando como esas bases de datos de signos, síntomas, diagnósticos, palabras claves que nos pueden ir haciendo la pesquisa de esos pacientes que pueden ser una clave para el diagnóstico, o aprendizajes no supervisados que no tienen etiquetas, el aprendizaje semisupervisado, algunos con etiquetas, algunos sin etiquetas, y los aprendizajes por refuerzo y error, en el que se le puede dar una recompensa a la base de datos si hace un buen diagnóstico, o unas o errores, y se le penaliza también a esa base de datos para poder ser todavía más preciso en la localización de esos datos que pueden darnos las claves para hacer un diagnóstico precoz. Entonces, por ejemplo, en enfermedad de Fabry, esta es una tabla bien compleja, pero nos habla de varios tipos de signos, síntomas, de sistemas en los que podemos usar Machine Learning o Deep Learning, o inclusive minería de texto, etcétera. Vamos a hablar uno a uno. Por ejemplo, estos son recién nacidos en los que se pueden intentar identificar enfermedad de Fabry. Por ejemplo, en Taiwán han hecho, dentro del screening neonatal está la enfermedad de Fabry para el diagnóstico, pero por ejemplo esta plataforma de Screen for Care es un programa de salud pública que se centra sobre todo en enfermedades huérfanas tratables, que solo es el 5% de las enfermedades huérfanas, y con el objetivo de acelerar ese diagnóstico. Éticamente tenemos algunos conflictos, por ejemplo, en los pacientes que tienen una presentación de inicio tardío, por las dificultades que luego eso puede causar en la familia, el trato que la familia le dé al niño, la predisposición que tengan del cuidado del menor, pero también si es una enfermedad con un fenotipo de inicio clásico, puede ser una gran ventaja de cogerlo muy pequeño para poder iniciar un tratamiento oportuno y preciso en el momento más temprano posible, antes de, como nos dijo el doctor, antes de que se causen todos los daños de los órganos irreversibles.
Esto está basado en un estudio de tamizaje neonatal de más de 25.000 pacientes recién nacidos en la Unión Europea, en el que se hizo a todos ellos la secuenciación de próxima generación y usando tecnologías digitales para generar algoritmos y marcar pacientes que tuvieran algún riesgo de tener enfermedad huérfana y de esa manera poder identificar estos casos más oportunamente. Eh, en este caso, podemos identificar las enfermedades también mediante registros electrónicos de las consultas externas o de las consultas en los hospitales en las historias clínicas electrónicas. Por aquí podemos usar, por ejemplo, aprendizaje automatizado, machine learning o procesamiento del lenguaje natural. Y aquí es muy importante los signos y síntomas, como nos hablaba el doctor Vaquero, y por eso él me unó mucho el trabajo de poder hablar y precisar términos muy claros, muy específicos, porque, por ejemplo, en algunos países, en España, en la Comunidad de Madrid, en el sistema de salud pública, ya te están pidiendo autorización para grabar toda la consulta, el médico dicta toda la entrevista, el paciente también puede hablar lo que necesite, el médico no escribe, eso lo transcribe automáticamente a la historia clínica electrónica y usando, por ejemplo, ontologías humanas o palabras clínicas precisas que podemos llenar o cargar estos programas de inteligencia artificial, pueden detectar algunos pacientes que podemos tener en riesgo, por ejemplo, en nuestra consulta, que solo sea nefrología, pero si también está consultando neurología o a cardiología, puede ir sumando. Muchas veces nosotros no tenemos la manera de integrar las historias clínicas, no sabemos qué dijo el cardiólogo, no sabemos qué dijo el neurólogo, y podemos estar tomando decisiones de un solo médico, y de esa manera estos mecanismos de tomar registros electrónicos de varias consultas, puede ir tomando datos claves, puede tomar, por ejemplo, la proteinuria que nosotros podemos tener, puede estar donde el neurólogo consultando por dolores en extremidades, puede estar donde el cardiólogo por algún caso de arritmia, y de esa manera él puede integrar todos estos datos y poder seleccionar esos pacientes que pueden estar en riesgo de padecer la enfermedad. Evidentemente esto es bajo un contexto clínico y por eso es importante el aprendizaje que podamos tener nosotros de la patología, de los signos, de los síntomas, y que los dejamos muy claros en las historias clínicas para así poder alimentar estas plataformas. De esa manera se pueden intentar centrar pacientes, identificar estos pacientes, y una vez eso sucede, pasan a una revisión de un clínico experto en patología como esta de la enfermedad de Fabry, y puede determinar quién puede ser susceptible a tomar una tamización para hacer un diagnóstico más oportuno. Hay enfermedades, muchas de las enfermedades huérfanas tienen fenotipos faciales característicos. La enfermedad de Fabry tiene, sobre todo en el fenotipo clásico, en los pacientes un poco más mayores, tiene un fenotipo muy, muy particular, que es unas facies estilo marfanoides. Entonces, algoritmos como Gestalt puede apoyar a estos pacientes. Los genetistas dicen en esta publicación, los genetistas suelen ver unos rasgos dismórficos diferentes a lo que hace esta aplicación, y cada uno puede aprender del otro para intentar integrar las características que ve el humano y que ve la inteligencia artificial, y poder intentar identificar qué tipo de patología puede estar teniendo el paciente con un fenotipo dismórfico facial clásico. En cuanto al diagnóstico cardíaco en enfermedad de Fabry, cuando ya llega el paciente con la hipertrofia ventricular no hipertensiva, puede ser pues un signo de alarma,
pero cuando eso ya sucede puede que ya no estemos en ese paso de fibrosis que no podemos revertir a la normalidad. Entonces hay hallazgos electrocardiográficos que pueden ser mucho más sensibles a temprano momento antes de ver esa hipertrofia ventricular, como el acortamiento del segmento PQ, que en casos de inteligencia artificial con Machine Learning o Deep Learning pueden medir mucho más precisamente esas alteraciones electrocardiográficas y predecir antes de que una persona experta en leer electrocardiogramas pueda darse cuenta. Igualmente, la resonancia cardíaca, estas aplicaciones pueden medir esos cambios volumétricos mucho más exactamente, inclusive que radiólogos especialistas en la enfermedad, con una precisión más exacta y mucho más rápido. Esto puede favorecer sitios de difícil acceso a subespecialistas muy precisos. Pueden tener la resonancia en un sitio y puede tener un monitoreo de inteligencia artificial que puede medir esos cambios mucho más rápido, más exactamente que inclusive subespecialistas entrenados específicamente en la materia. Y puede identificar, como decíamos, esa hipertrofia ventricular de causa no explicable, alimentando con registros clínicos, con electrocardiográficos, y de esa manera poder hallar sobre todo estas dos patologías que pueden ser las de confusión con la enfermedad de Fabry o la amiloidosis cardíaca. En los síntomas cerebrovasculares, los diagnósticos con medicina, con inteligencia artificial, nos pueden ayudar a detectar cambios en las imágenes diagnósticas, muy precisamente, inclusive relacionando otras enfermedades huérfanas, y de esa manera ya una persona entrenada puede quizás lograr clasificar la patología y hacer un tamizaje específico de la enfermedad. También hay modelos de enfermedad de edad cerebral que, como hablábamos, puede ser confundida con los daños de enfermedad crónica de enlentecimiento o envejecimiento cerebral, y que puede ser confuso con la enfermedad de Fabry. También se pueden hacer las correlaciones de la progresión de la enfermedad, y eso darnos o ayudarnos, por ejemplo, para identificar cómo nos está yendo con el tratamiento, si es susceptible a cambio de tratamiento, etcétera. Ocularmente también hay algunas alteraciones que conocemos, la clásica de la córnea verticillata, pero también pueden haber hallazgos en retina o en conjuntiva, y que puede ser una herramienta muy importante, inclusive por telemedicina, que pueden hacer algunos hallazgos muy fáciles que pueden ser tamizados por esta inteligencia artificial, y pueden ser como la manera de pesquisar a algunos pacientes cuando detecte esta inteligencia artificial estas alteraciones de una manera precoz. De la misma manera, la audición, que se pueden intentar hacer, hay estudios acerca de audiometrías vía smartphone, y de esa manera el Machine Learning puede identificar cambios relativamente pequeños de la audición, o hacer una clasificación del tinnitus, y de esa manera poder ver cómo va la evolución de la enfermedad, o inclusive intentar identificar cuando son unos cambios muy pequeños. Hay pacientes que se dan cuenta de cambios ya muy grandes cuando ya no pueden escuchar. Tuve una adolescente que me dijo: yo ya no puedo escuchar el teléfono por un oído, solo puedo hablar por otro. Y de esa manera, si se hubiese
hecho pues como el seguimiento audiológico de una manera más intensiva, quizás nos habíamos dado cuenta de la pérdida auditiva un poco más tempranamente. Esto me llamó la atención que se pudiera hacer, mira, vía telemedicina, como nos comentaba la doctora Bello también. Y en dermatología sí que solemos tener problemas, inclusive pues pediatría, ve bastante dermatología, pero hay lesiones que pueden ser confusas y esta sí es muy fácil para poder clasificar vía pues algunas fotos. Con inteligencia artificial te puede ir tamizando y ver a qué se puede parecer esas lesiones con una precisión y sensibilidad y especificidad muy alta. En riñón también tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz con biopsias renales en las que se puede medir los podocitos y ver qué tanto están perdiendo esos procesos podocitarios y ver cuánto puede llegar a ser la progresión. Pues aquí ya tenemos la dificultad de lograr acceder a las biopsias renales, pero esto también puede ser entonces visto eh, con una precisión igual que un nefropatólogo especialista en la patología y con una rapidez mucho mayor que lo que puede hacer el humano. Esta es una plataforma en la que se pueden encontrar pacientes con algunos signos y síntomas clásicos de algunas enfermedades huérfanas. Y aplicado en la enfermedad de Fabry y Machine Learning, analiza el rendimiento, este estudio analizó el rendimiento de esta aplicación. Entonces, cogieron más o menos 5.000 pacientes con enfermedad de Fabry confirmada, tanto en los códigos CIE-10 que tuvieran el diagnóstico o o que estuvieran en la farmacia dispensándole la medicina para la patología específicamente y contrastaron con 1.000.000 de historias clínicas de pacientes sanos. De esta manera empezaron a nutrir las bases de datos con los signos y síntomas que tenían estos pacientes, con las historias clínicas, la proteinuria, los hallazgos cardiovasculares y luego una vez todo esto fueron revisado por los expertos médicos que pudieron corroborar pues estos datos. Entonces, utilizando esa cohorte de pacientes, fueron entrenando a la aplicación de inteligencia artificial y de esa manera construir un fenotipo que pudiera identificar en las historias clínicas de los pacientes generales algunos hallazgos que nos pudieran colaborar al diagnóstico temprano de la enfermedad. Eso clasificó entonces pacientes según, por ejemplo, si tenían enfermedad renal, daño cardiovascular o neurológico y pudo identificar con una prevalencia mucho mayor a la población general cuando se unían varios de esos signos y síntomas y varios de esos hallazgos de una manera que aumentó la prevalencia con respecto a la población general. Entonces sí que tenemos las posibilidades, sí tenemos herramientas que nos pueden ayudar a hacer unos diagnósticos rápidos, precisos y personalizados y sobre todo el apoyo a médicos que no son especialistas o que están en sitios distantes que no tienen la posibilidad de remitir a los pacientes a nuestras consultas subespecializadas, pero pues sí que hay algunos desafíos y limitaciones en cuanto a cuestiones éticas y de privacidad de los datos de los pacientes para entrenar estas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces vamos a tener ya una medicina de precisión en la que vamos a poder tener a ese paciente con un fenotipo, con un sitio donde vive, una capacidad de acudir a los servicios de atención de salud. Vamos a poder tener quizás unos diagnósticos más precisos, automatizados y ojalá pudiéramos llegar a esos hospitales digitales donde tuviéramos unas historias clínicas interrelacionadas y pudiéramos llegar a unos diagnósticos mucho más precisos. Yo creo que esto es
pues un tema innovador, es un tema que nos va a permear en los siguientes años. Vamos a llenarnos de pacientes que van a consultar con sus síntomas en chats como el chat GPT, que le va a nutrir de qué enfermedad puede ser que tengo, dolores en las extremidades, pero también me canso mucho cuando hago actividad física y si no sudo, ¿qué puede ser eso? Y los mismos pacientes van a poder consultar, hay plataformas que empiezan a ayudar a derivar a los pacientes con esos signos y síntomas para poder lograr llegar a médicos que tengan la experticia en algunas de estas patologías y que puedan llegar a un diagnóstico más preciso. Entonces creo que estamos frente a unos retos grandes y ya vamos a tener la posibilidad futura de que nos ayuden a poder llegar a un diagnóstico más temprano en estos pacientes para poderles mejorar esa calidad de vida que en ellos es tan difícil, ese trasegar de tantos años intentando buscar un diagnóstico oportuno. Les agradezco mucho la atención y creo que todos tenemos muchas preguntas. Muchas gracias.